Assalamu alaikum, personita sexy. Hoy, el jardín de los sueños, Upsy Daisy. Analizaremos el personaje. ¿Qué es? Es una muñeca de trapo de tez morena, con ropa llamativa, la cual cuenta con franjas de colores en sus brazos, siendo los colores morado y anaranjado, y en sus piernas siendo los colores rosa y amarillo. Una camiseta muy llamativa con un estampado de flores en tonos anaranjados, unos zapatos rosas, un cinturón amarillo, unos tubos que asemejan el cabello, el cual se levanta dependiendo de la emoción que tenga en ese momento, y un tutú que se infla cuando baila o cuando estira su cordón, el cual se encuentra en su cintura. ¿Qué le gusta hacer? Disfruta de bailar, cantar, abrazar a sus amigos y mandar besos. Accesorios. La cama de Upsy Daisy es una cama rodante con llantas rojas, la cual Upsy Daisy es capaz de mover con ayuda de una cuerdita al lugar de preferencia para dormir ese día, y gracias a la magia de la televisión es capaz de irla a buscar, emprendiendo un camino sola. De hecho, en uno de los episodios, Eagle Peagle sigue a la cama de Upsy Daisy para encontrarla. La cama se asemeja a una cuna colecho o a un Moisés. Está decorada con adornos florales tanto en la estructura como en las sábanas y su almohada. En la parte exterior de la cama de Upsy Daisy está pintada de color amarillo, teniendo bordes con tonos amarillos más claros. En cambio, la parte interna de la estructura está hecha de color rosa. La sábana interior que cubre el colchón es de la misma manera amarilla con flores naranjas dibujadas. La sábana es azul, con flores moradas, y en su reverso es morada con flores azules. La almohada por un lado es amarilla con una gran flor naranja dibujada y por el otro es naranja con una gran flor amarilla. Supongo que las cambia dependiendo de cómo se siente el día, o eso creo. El megáfono de Upsy Daisy. Es un megáfono que no se sabe muy bien de dónde lo saca, pero lo tiene, el cual sigue la misma paleta de colores de la ropa de Upsy Daisy. Es un megáfono relativamente grande, que queda a la altura de su boca, la cual utiliza para cantar y que se amplifique su voz. Aparte de seguir la paleta de colores que tiene, Upsy Daisy de misma manera sigue con su estética de flores. Vivienda. No tiene, aunque no está al mismo nivel de indigencia que Eagle Peagle, ya que ella sí cuenta con una cama, lo cual la convierte en un habitante de calle, sin embargo con un poco de caché. Muy semejante a la situación que viven muchos estadounidenses que se ven obligados a vivir en sus autos, todo gracias a las recesiones económicas que hemos vivido, sin irnos muy lejos, la pandemia pasada, donde miles de personas alrededor del mundo perdieron gran parte de su ingreso, o sus negocios independientes y emprendimientos quebraron. Aclaro, estamos en el 2024, me refiero a la pandemia de 2020. Bueno, algo parecido le pasa a ella, lo cual la convierte en una vagabunda pero con ciertos privilegios. Con cada personaje que investigo me doy cuenta cada vez más de que la renta y la adquisición de propiedades en el jardín de los sueños debe ser muy alta. Cosas que no le gustan. No encontrar a sus amigos, no poder cantar, los ruidos irritantes y que sus amigos estén tristes. Hasta en eso es muy empática la perra. ¿Puede hablar? No como tal, pero es capaz de mencionar 3 exclamaciones, las cuales ya es bastante para el rango de conversación que tienen en el jardín de los sueños. Panquecito editora, también tiene un sonido como de cascabel, parecido al de Eagle Peagle, también un poquito grave. Sigamos. Dentro de las 3 exclamaciones, siendo una de estas su nombre, Upsy Daisy, una exclamación más enfática, la cual dice Daisy Do, y algunos balbuceos extra, pero sin salirse de las sílabas. Bono. Me cae mal. Es un excelente personaje, tiene una canción muy linda y un baile divertido, pero me enoja que sea tan humana. Sé que tiene que asemejarse más a una muñeca de trapo, sin embargo, es una niña en todas las de la ley. Parece una niña, se viste como una niña, actúa como una niña y tiene actitudes de niña. Con respecto con la actitud, la forma de actuar y su vestimenta, no tengo ningún problema, me encanta. El problema es su apariencia humana.
lo cual en una caricatura no es lo que uno como espectador desearía ver, aunque hay un rasgo que me encanta que sea morena, porque la inclusión en los niños son un tema un poco difícil de abordar, y que desde pequeños les vaya introduciendo diferentes tonos de piel en las caricaturas es muy beneficioso, pero parece una niña normal, aunque también cabe aclarar que yo era de las que se enojaba cuando metían en Plaza Sésamo personajes que parecían humanos, y no marionetas o juguetes. Así que yo siento que vengo trabajando eso desde hace tiempo. Y aparte es divertido odiar a un personaje, digo, ya tiene todas las de ganar, tiene buenos amigos, se anda ligando al guapo Diggle Beagle y aparte es bonita. ¿Tiene todo? Fin. Eso es todo. Es un excelente personaje, no puedo decir más de ella. Es linda, tierna, cuenta con una linda canción y un bonito baile. Es un referente muy claro de la inocencia de los niños. Es una niña promedio de no más de 4 años. Para ser el personaje que más odio, la quiero bastante. Y supongo que eso es todo. Bye.